¿Cómo está usted? Buenos días, Renato. Buenos días al doctor Salvador Moncada. Buenos días a todos sus invitados. Es un honor estar con ustedes esta mañana compartiendo la información que está saliendo a los medios de comunicación y a las revistas médicas para tratar a los pacientes con esta enfermedad. Y en efecto, ya hoy sí tenemos correctamente el video y el audio de Sir Salvador Moncada directamente desde Londres. Buenos días, es un placer tenerlo, Sir Salvador Moncada, esta mañana otra vez en Frente a Frente. Buenos días, Renato, mucho gusto de estar con usted nuevamente y tener la oportunidad de conversar un poco más sobre la pandemia. ¿Qué le parece si comenzamos con esta información que desde ayer se ha difundido en muchos medios de comunicación? Nosotros no somos la elección. Sir Salvador propone una posible cura para el COVID-19. Aquí estoy mostrándole al público una publicación que dice: mientras la comunidad científica se ha enfocado en la búsqueda de antivirales y de vacunas para el tratamiento y prevención del COVID-19, el hondureño Salvador Moncada y la peruana Concepción Peiró han hecho, vamos a ver, me desconcentré un poquito en la lectura. Dice: Salvador Moncada y la peruana Concepción Peiró lo han hecho enfocados en la protección de los pulmones del huésped, no del virus. Ellos plantearon una hipótesis que consiste en el uso de la angiotensina. Vamos a ver, así lo redactó este medio de comunicación, que consiste en el uso de la angiotensina, que ha demostrado proteger contra la formación de coágulos sanguíneos, la oxidación y la muerte celular prematura. Su hipótesis, según informó StatNews, de que aumentar la angiotensina podría proteger los pulmones de los peores síntomas de COVID-19, mientras el sistema inmunológico hace su trabajo en el virus. Fue publicada en la revista Circulation, y el día siguiente el doctor Moncada recibió correo electrónico de Rick Franklin, el CEO de Constant Therapeutic, quien también había visualizado que el uso de dicho medicamento podría ser la pieza faltante para el combate del COVID. Doctor, es un honor que usted nos amplíe esta información que trasciende en diversos medios de comunicación del mundo. Muchas gracias, Renato. Hay varias cosas que hay que corregir ahí. Correcto. Primero, la doctora Peiró no es peruana, sino que es española y es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid. Segundo, esta fue una información que ya tiene varias semanas de haber aparecido. Creo que el artículo fue publicado en abril y estaba relacionado con el hecho de que sugeríamos que se usase un péptido, una proteína pequeña, que podemos llamar, que es pariente de la angiotensina y que tiene un efecto protector en endotelio vascular, en la cubierta interna de los vasos, para proteger los vasos frente al daño del virus. Efectivamente, este señor Franklin nos contactó al día siguiente de la publicación, y en este momento estamos en discusiones para comenzar un ensayo clínico en el cual se use esta medicina en los casos más severos para tratar de proteger el endotelio vascular pulmonar y el endotelio vascular del cuerpo frente al ataque del virus. Pero yo creo que el tiempo pasa muy rápido en esta pandemia, y lo interesante que valdría la pena discutir es el anuncio que se hizo ayer en Inglaterra del resultado de este ensayo clínico, en el cual usaron dexametasona para proteger el pulmón de los pacientes que estaban ya sea necesitando oxígeno o en ventiladores, y que demostraba una reducción en la mortalidad en ambos grupos. El ensayo clínico, con la sugerencia nuestra, va a hacerse de todas maneras, y espero que tenga un efecto positivo
Pero lo que en este momento está llenando los caminos de información es ese anuncio que se hizo desde Londres. Creo que es importante decir que ese estudio, los datos son preliminares, que este artículo no ha sido publicado, es decir, no sabemos el dato concreto, y que no ha sido sujeto a lo que se llama una revisión de pares, que es lo que da validez al trabajo científico. En vista de lo que ha pasado con la hidroxicloroquina, yo creo que es importante verlo positivamente, pero esperar a ver los datos finales para tener una decisión más clara con respecto al uso de la dexametasona. Esperamos que sea cierto y esperamos que tenga el efecto protector que los autores sugieren, porque estamos realmente necesitados de una medicina que proteja a los pacientes. Sí, estoy leyendo varios artículos que sobre la dexametasona se han publicado en las últimas 24 horas que resumen que el equipo investigador cree que el tratamiento a base de dosis bajas de esteroides supone un gran avance en la lucha contra la COVID-19 al reducir el riesgo de muerte en un tercio de aquellos pacientes que se encuentran enchufados a ventiladores. Miren qué buena noticia, ¿verdad? En cuanto a los que precisan de un abordaje de la enfermedad con oxígeno, el citado fármaco reduce las muertes en una quinta parte de acuerdo con estos hallazgos. Esta medicina es una de las que se están empleando en el considerado mayor ensayo clínico del mundo, donde se experimenta con tratamientos existentes para otros males con el objetivo de ver si también funcionan para combatir el coronavirus. Según estimaciones de los investigadores, si ese fármaco hubiera estado disponible desde el principio de la pandemia, se habrían podido hasta salvar 5,000 vidas. Me está hablando de España, este artículo es de España. Además, debido a su coste bajo, consideran que podría ser muy beneficioso en los países pobres que afrontan grandes números de enfermos de COVID-19. Aproximadamente 19 de cada 20 pacientes que se infectan de coronavirus mejoran sin tener que ser hospitalizados. Recuerda el estudio. De aquellos que han de ser ingresados en un centro médico, la mayoría también experimenta una mejoría, si bien algunos podrían necesitar oxígeno o ventilación mecánica. Estos últimos, según el estudio, son los considerados pacientes de alto riesgo a los que la dexametasona puede ayudar. Miren qué interesante, a la gente necesitada de oxígeno o ventilación mecánica. Este fármaco se emplea ya para reducir inflaciones en el caso de otras condiciones médicas y ayuda, al parecer, a detener parte del daño que se origina cuando el sistema inmunológico se sobreactiva mientras intenta luchar contra el coronavirus. En este ensayo clínico participaron unos 2,000 pacientes de hospitales a los que se administró la medicina y su evolución se comparó con otros 4,000 enfermos a los que no se les prescribió. Para aquellos pacientes conectados a ventiladores mecánicos, la dexametasona redujo el riesgo de muerte de un 40 a un 28%, al tiempo que en el caso de los enfermos que precisaron el oxígeno, el tratamiento redujo el riesgo mortal de un 25 a un 20%. Este es el único fármaco hasta la fecha que ha mostrado que reduce la mortalidad y la reduce de manera significativa. Es un gran avance, afirmó el investigador principal del estudio, Peter Horby, Sir Salvador Moncada. Qué buena información. Tiene razón usted. Vamos a primar en este momento la dexametasona y luego vamos a ir al proyecto que usted tiene con su colega español. Adelante, Sir Salvador. Sí, yo le decía que tenemos toda la esperanza de que los datos sean confirmados y que efectivamente esa reducción de mortalidad suceda en los pacientes que necesitan oxígeno y en los pacientes que están conectados a ventiladores, porque ellos en su estudio dicen que los pacientes que estaban menos graves que esos
no encontraron ninguna diferencia en la progresión de la enfermedad. Eso quiere decir que ellos han encontrado ayuda a los pacientes más graves, que es una gran noticia. Pero como le decía anteriormente, y ha habido gente que ha inmediatamente llamado la atención a eso, es que los trabajos científicos necesitan ser revisados, tener una revisión de pares, y necesitan además ser confirmados para que estemos seguros de lo que estamos diciendo. Yo creo que tienen razón y espero que tengan razón, y obviamente la gente va a comenzar a usar dexametasona. Pero recuerde usted que hemos estado con el problema de la hidroxicloroquina. Sí. Y en este momento la Organización Mundial de la Salud ha tenido que retirar el apoyo al uso de la hidroxicloroquina porque no tiene ningún efecto positivo y además es peligroso. Entonces, hay que celebrar lo que tenemos. Es una buena noticia, es una buena indicación de que vamos por el camino correcto, y obviamente es una dosis pequeña de una medicina barata, y yo creo que vale la pena estudiarla. Pero para estudiarla, bien vale la pena hacer estudios clínicos aleatorios, multicéntricos, para que tengamos respuestas claras, correctas y que sean seguibles y confirmadas. En el pasado, ¿para qué patologías es que se ha usado la dexametasona, doctor Moncada? La dexametasona es parte de un grupo de medicamentos, los esteroides, que son originalmente unas hormonas que nosotros tenemos normalmente en la sangre y que tienen un gran efecto antiinflamatorio. Tienen muchos otros efectos, pero el efecto antiinflamatorio es muy poderoso, y eso ha sido el origen del uso de estas medicinas en situaciones inflamatorias como artritis y otro tipo de inflamaciones crónicas. Pero no se pueden usar permanentemente porque tienen efectos colaterales, porque tienen muchos efectos metabólicos que interfieren y que crean problemas. De tal manera que la dexametasona y otros glucocorticoides que se llaman pueden ser usados en una situación de emergencia como esta, con efectos bastante importantes, bastante impresionantes, pero no son medicamentos para uso crónico por el problema que le decía. ¿Es accesible en cuanto a precios la dexametasona, Sir? Es muy barata, es una medicina que se puede conseguir rápidamente en grandes cantidades, y esa es la gran ventaja, que está allí y se puede conseguir en cualquier momento y se puede usar en cualquier momento. Sin receta médica. Pero ese es el tipo de medicamento que debería de usarse siempre con receta médica. Ahí quiero llegar, precisamente porque tiene efectos no deseados que son muy serios. De tal manera que no es para irlo a comprar a la farmacia y empezarlo a usar, porque puede tener efectos colaterales que son bastante dañinos y puede aún producir la muerte. Sí, yo diría, y conociendo la idiosincrasia nuestra, que los farmacéuticos no vayan a vender desde hoy la dexametasona si no es con receta médica. No sé, doctor, si aquí en Honduras solo se vende con receta médica o no. En nuestro país es bastante accesible la dexametasona, se puede comprar en cualquier sin receta lugar. Lo que pasa es que es un medicamento que por su naturaleza en un principio aquí solo la usábamos intramuscular o intravenosa, y apuntando a lo que ya decía el señor Sir Salvador, es un medicamento que tiene mucho tiempo de existir y que por ejemplo se ha utilizado para la maduración pulmonar en los niños que aún no han nacido, por ejemplo, que tienen problemas de crecimiento intrauterino. Además, como él decía, un antiinflamatorio potente, el de elección, por ejemplo, en la enfermedad del Krupp, que es famosa en niños, un cierre de la laringe por una inflamación aguda de esta. Entonces la dexametasona, gracias a Dios, es uno de los medicamentos que más conocemos los médicos
en cuanto al uso en las situaciones agudas de emergencia de inflamación de la vía aérea, no solo a nivel de la laringe. No es de extrañar que la dexametasona tenga ese uso en este momento en la condición más crítica del paciente, cuando está en el ventilador mecánico. Ya en los protocolos que han venido haciéndose para el manejo del COVID en el paciente intubado, en las fases más críticas se usan esteroides bastante potentes como la metilprednisolona. Entonces, ya lo decía el doctor, son sustancias que nosotros producimos dentro de nuestro cuerpo, pero que tienen cierta diferencia de potencias y cierto tiempo de acción. Es un medicamento de mucho cuidado en su uso, y que por supuesto tiene que ser prescrito por un médico. Prescrito por un médico, no se puede vender así como un acetaminofén, por ejemplo. Bueno, pues a los farmacéuticos, a las farmacias, por favor, como es con receta médica, hay que venderlo solo con receta médica. Correcto. Nos conocemos como somos. Me imagino que ya mucha gente va a ir a hacer fila a la farmacia para comprar dexametasona y acaparar el producto. Por eso muchos medicamentos como la ivermectina y otros se escasearon en las farmacias nuestras. Bueno, el doctor Fernando Valerio, debo decir, cuando salió este informe, cuando se publicó este informe ayer desde Londres, fue el primero que me lo envió. Y me lo envió, vamos a ver a qué hora me lo envió. Me lo envió muy temprano para decirme: Renato, esta es la información del momento, lo que están publicando los ingleses sobre la dexametasona. Y tenemos al doctor Fernando Valerio en San Pedro Sula. Adelante, doctor. Bueno, ya vamos a corregir problemas de video y audio que tenemos con el doctor Fernando Valerio, para que nos aporte más elementos, porque él era uno de los más entusiasmados ayer también cuando apareció la publicación. Por supuesto, y es que lo entiendo, porque lo que decía Sir Salvador es bastante cómodo, bastante barato, aliciente en el manejo del paciente crítico, y porque decir que es preventivo en este momento sería lo que usted dice, claro, empujar a la gente: me voy a ir a poner una inyección de dexametasona, me voy a poner una diaria, y eso sería bastante trágico, porque son periodos cortos de tratamiento, 2-3 días de tratamiento, e incluso en el manejo de las infecciones respiratorias como el croup se usa una dosis, una sola dosis, y el paciente sale de su problema respiratorio. Entonces hay que ver el ensayo, cuántas dosis son, cuántos días son, porque es de mucho cuidado. Los efectos secundarios a nivel gastrointestinal son desastrosos, pueden producirse sangrado interno. Entonces, de modo que es una situación que sí es emocionante para nosotros saber que tenemos un medicamento que nos puede ayudar mucho en el paciente críticamente enfermo, pero que es de uso con cuidado. Ya somos nosotros los que se sabe en la unidad de cuidados intensivos cómo proteger el cuerpo de los efectos secundarios de la dexametasona. No, ya lo dice el estudio o el ensayo clínico en el que participaron 2,000 pacientes de hospitales y que se les administró la medicina, y que su evolución se comparó con otros 4,000 enfermos a los que no se les prescribió la dexametasona. Para aquellos pacientes conectados a ventiladores mecánicos, la dexametasona redujo el riesgo de muerte de un 40 a un 28%, pero los que estaban conectados a respiradores mecánicos, al tiempo que en el caso de los enfermos que precisaron de oxígeno, el tratamiento redujo el riesgo mortal de un 25 a un 20%. O sea que no es para que usted se lo vaya a aplicar en este momento, o si que ya tiene síntomas, dolor de cabeza, tosecita, que ya le va a decir a una vecina que es enfermera, o alguien que aprendió a poner inyecciones: aplícame esto. No, cuidado. Mire que el ensayo clínico fue hecho en personas que estaban recibiendo oxígeno o que estaban ya con respiradores mecánicos, que estaban entubados. Correcto. Así que no ande arriesgándose
automedicándose, experimentando sin la valoración médica, porque usted puede salir afectado. Espere que terminen estos estudios. Así que sobre este tema, doctor Sir Salvador Moncada, lo dejo para que concluyamos, porque luego queremos pasar a la angiotensina y el estudio que está realizando usted con la doctora española. Adelante, Sir Salvador, en Londres. Sí, yo creo que es importante llamar la atención en el sentido del uso indiscriminado de estas medicinas. Sí. A mí me preocupa mucho el hecho de que esto fue anunciado en una conferencia de prensa sin que se haya discutido los resultados científicos antes. Y es por eso que la información ahora está regada por el mundo y estamos teniendo que parar que la gente la use indiscriminadamente. Entonces, yo creo que las noticias van adelante de la información científica clínica, que sería lo que debería de ir adelante para asegurarnos de que tenemos control sobre esta situación. Pero estamos donde estamos y lo que nos queda ahora es actuar de la manera más responsable posible. Aquí, mientras estamos discutiendo, acabo de leer el comunicado de la Organización Mundial de la Salud con respecto a los resultados, que les da la bienvenida y dice que con mucho deseo de ver los resultados finales que hayan sido sometidos a una revisión de pares, que es lo que se necesita en ciencia. Sí. Ya le voy a contar qué pasa con los medios de comunicación, que al final tratamos de reflejar la demanda de noticias que en cierta coyuntura necesita el público. Mire que yo fui a una farmacia como a las 12 de la noche hace algunos días y ya había fila a esa hora de personas adquiriendo medicamentos en la farmacia. Ahí me encontré, por cierto, al interventor del Seguro Social, Roberto Carlos Salinas. Y un señor viene con mascarillas, todos andamos con mascarillas, me dice: Renato, yo he dejado de ver noticias porque me preocupo, me dice, pero yo siempre los miro a ustedes, pero ¿sabe algo? Quiero que por favor pasen información de cómo va la evolución de las vacunas, cuándo vamos a tener las vacunas. Es decir, la gente anda desesperada por encontrar una información que le diga: hoy se comprobó que tal medicamento resuelve el problema del coronavirus, que ya está la vacuna y que comenzó a fabricarse. Entonces venimos los medios y comenzamos a difundir información, pero tiene toda la razón Sir Salvador Moncada cuando esto se difunde de la manera como se hizo ayer con la dexametasona, porque ya me imagino un montón de gente adquiriendo o acaparando el medicamento. Hoy sí tenemos al doctor Fernando Valerio para que terminemos el tema de la dexametasona. Comentaba, doctor Valerio, que usted ayer temprano en la mañana, cuando leyó la publicación, me envió un mensaje y me dijo: Renato, esta es la información del momento sobre el COVID-19.